Adelante. ¿Listo? ¿Ya estamos? Me quedé así como que pasmado esperando a ver qué pasaba. Ok, buenas tardes, bienvenidos, son 12:36, día 6 de junio del 2010, no, del 2021 ya. Estamos el día de hoy viviendo una jornada especial en nuestro país, lo que son las elecciones. Y a mí me llama mucho la atención la época de elecciones, porque normalmente la época de elecciones es el escuchar a un montón de gente de hacernos un montón de promesas que nunca van a cumplir, pero que ellos siempre nos están diciendo que sí lo van a hacer, ¿verdad? Eso es como que algo característico de las campañas políticas. Y dentro de ese ramo de la política, me llamó la atención una declaración que hubo de nuestro presidente en esta semana, ¿no? Que le preguntaron, oye, señor presidente, ¿y usted de qué religión es? Y contestó, no, yo soy cristiano. Y yo creo que todos los cristianos que son, o López Obradoristas, que creo que ya se llama así, pues yo creo que brincaban de sus sillas, ¡hey, cristiano, es cristiano! Y todos están muy felicitos, yo creo, y los que son anti-obradoristas, pues yo creo que han de haber sentido pena ajena y decir, híjole, no, por favor no digas eso, va en contra de los principios, empezando por el de no mentir, ¿no? O sea, todas las mentiras que siempre nos dices y siempre la están haciendo. Pero bueno, eso es parte de la política. Pero parte, lo interesante, y que es un punto bueno, fue que dijo que él era cristiano, pero no evangélico. Entonces ya ella así como que mi sangre volvió a circular, ¿no? Porque eso quiere decir que cree en Cristo, pero no en la divinidad de Cristo. Entonces, eso es bien importante. Entonces, nosotros como iglesia, como los que estamos congregándonos, nosotros creemos de otra parte, ¿no? Nosotros sí somos evangélicos, nosotros creemos en el evangelio y eso nos hace una diferencia abismal, ¿sí? Entre conocer la vida de Jesús como una persona y conocer la vida de Jesús como alguien que es un Dios vivo. Y justamente el día de hoy vamos a tratar ese tema. Vamos a tratar la importancia de reconocer en nuestra vida a ese Dios vivo, ¿sí? Y para eso vamos a estudiar lo que es Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 18. Entonces, es muy importante, se le dice que es la confesión de Pedro en algunas Biblias, en la parte de hasta arriba, y dice la confesión de Pedro, y es justamente el punto que hoy venía en la invitación, ¿no? Lo que Pedro estaba confesando. Entonces vamos a leerlo, luego vamos a dar una pequeña explicación poco a poco y vamos a empezar a ver nuestras conclusiones al final. Entonces, la palabra de Dios en Mateo 16:13 dice, el día de hoy les voy a compartir con la Reina Valera contemporánea. Sí, dice, cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos les dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o uno de los profetas. Les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo, no, perdón, hasta ahí. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Wow, esta es una de las partes bíblicas. El día de hoy vamos a tocar un versículo que es más mal interpretado y que ha dado pie a creaciones de varias religiones que podríamos llamarles ya sectarias cuando uno ya está estudiando.
que utilizan una frase de estos versículos para sacarlo de contexto y se ha convertido en un buen pretexto para poder hacer de ellos lo que ellos quisieron hacer. Entonces vamos a empezar a analizar qué dice Mateo. Vamos a empezar con los primeros dos versículos, el 13 y el 14. Dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías, o algunos de los profetas. Y aquí lo primero que podemos notar es que podemos ver que muchas personas tenían en ese entonces una impresión de Jesús y lo tenían considerado como una persona muy importante dentro de su sociedad, como una persona que era realmente especial, ¿sí? Muchos de ellos lo consideraban un profeta, lo comparaban con grandes profetas como Elías, como Juan el Bautista, como Jeremías, y algunos más decían, no, pues a lo mejor puede ser alguno de otros de los profetas que ha resucitado, ¿no? Y que está con medio de nosotros. Pero ninguno de ellos, lo interesante es que ninguno de ellos lo consideraba como hijo de Dios. Y aquí podemos ver que no existe mucha diferencia en cómo ve la gente el día de hoy a Jesús. Lo que les comentaba hace unos momentos, ¿no? Algunos lo ven como un profeta, como alguien que, oh, qué buena onda que existió, alguien que cambió el mundo, un hombre fantástico, y le dan un sinfín de interpretaciones a esa parte, ¿no? Pero poca gente lo considera Dios. Y la gente lo considera como un hombre especial, pero nunca lo considera como su salvador y el único salvador del mundo. Y eso es prácticamente la diferencia, ¿sí? Entre estudiar la biografía de Cristo como hombre y estudiar la vida de Jesús como hijo de Dios. Hay una diferencia abismal, ¿sí? Después de esto les pregunta Jesús a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Aquí ya Jesús se los pregunta directamente a ellos. Y les estaba haciendo esta pregunta a muchas personas que habían estado 2 años y medio con él, que dormían con él, que viajaban con él, que comían con él, que estaban en cada momento de su día a día con él. Personas que habían escuchado sus enseñanzas de primera mano y no nada más eso, sino que habían visto sus milagros y sabían exactamente quién era Jesús, ¿sí? Y aquí nos sorprende la respuesta que va a dar Pablo. Pero es bien interesante, y aquí me gustaría que hiciéramos una pregunta a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, ¿qué diría de quién es Jesús? ¿Qué diríamos? ¿Quién es Jesús? Si se parentara a alguien a nosotros y nos dijeran, ¿quién es Jesús? ¿Cuántos de nosotros podríamos seguir diciendo, no, pues es que es un gran hombre, un gran profeta, sus enseñanzas han cambiado el mundo, ese tipo de cosas? Algunos otros lo reconoceríamos como Dios. Pero necesitamos entender, mi actuar diario confirma lo que yo creo de Jesús. ¿En verdad lo reconozco como Dios en todo lo que es en mi vida? ¿O nada más es de nombre? ¿Qué es lo que estoy dispuesto a darle a ese Dios, a ese Cristo, a ese Jesús? Y vamos a ver ahora sí la confesión de fe que hace Pedro. En Mateo 16:16, Pedro dice, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí Pedro lo está reconociendo como su Salvador, como el Salvador del mundo. Recordemos que la palabra Cristo significaba Mesías o ungido, y las personas que eran ungidas únicamente eran los sacerdotes y los reyes. Entonces aquí lo está reconociendo como un Mesías, como alguien que es ungido. Recordemos que dentro del pueblo hebreo, el Mesías era un futuro libertador que los iba a rescatar
a su pueblo y donde ellos marcarían el comienzo de una época de prosperidad en su vida. Muchos profetas habían hablado de la venida de Jesús al pueblo hebreo y muchos de ellos le decían que cuando Él viniera, iban a ser salvados de todas las miserias que estaban pasando porque habían sido conquistados por diferentes pueblos una vez y luego otra vez y luego una vez más, ¿sí? Y que empezaría una época dorada de prosperidad para ellos. Y muchos de los que seguían a Jesús lo seguían por eso, porque muchos estaban esperando ese comienzo de una época de prosperidad, de una época de prosperidad en su vida, en su día a día, pero no lo consideraban como el verdadero Mesías, ¿sí? Como el libertador. Y también algo que es bien interesante es que Pedro ni siquiera lo dudó. Estaba plenamente convencido, después de haber estado con él 2 años y medio, de estar viendo todos sus milagros, de estar escuchando todas sus enseñanzas, y no lo duda. No dijo, oye, yo creo que a lo mejor eres el Mesías. No, lo dijo así, clarito. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Sí? Es una declaración completamente convencido. Él no lo dudaba. Él estaba plenamente convencido de eso. Y aquí otra pregunta interesante. ¿Tú has confesado a Jesucristo como el Hijo de Dios? Con esa convicción de Pablo, perdón, de Pedro, con esa misma convicción, ¿estás plenamente convencido de que es el Hijo de Dios? ¿O todavía hay algo por ahí que lo dudas? ¿Sí? Ahora, Romanos 10, 9 al 10 nos dice que nosotros debemos de confesar con nuestra propia boca que Jesús es el Señor, creer en nuestro corazón que lo levantó de los muertos y entonces seremos salvos o separados, ¿sí? Entonces estamos llamados nosotros a reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Y es necesario para cada uno de nosotros hacerlo para poder ser considerados salvos, reconocerlo realmente en nuestro corazón. Y fíjense, ahí está la diferencia. Yo puedo decir con mi boca que yo creo en Dios. Yo puedo decir que creo que Jesús es Dios, pero en realidad lo cree mi corazón. Lo cree tanto que cada cosa que yo hago está dirigida a esa parte. ¿Realmente lo reconozco así? Cuando nosotros logramos reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pasa algo bien interesante. Mateo 16, 17 nos dice, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo realmente podemos confesar que Cristo es nuestro Señor? ¿Cómo realmente podemos hacerlo? Cuando el Espíritu Santo ya está con nosotros y nos lo he revelado. Ojo, no estoy diciendo que cuando usted dijo eso, no le estoy diciendo que cuando usted empezó a congregarse, no le estoy diciendo que cuando usted hizo una oración diciendo que sí acepto a Dios en mi corazón, cuando usted realmente lo reconoce, ¿sí? Es cuando el Espíritu Santo ya lo ha tocado a usted. Cuando el Espíritu Santo ya está obrando en su vida y usted ya lo puede reconocer como su Señor y Salvador. Y esto puede llevarnos mucho tiempo, o un día, o una hora. Depende de la dureza de nuestro corazón. Depende de ese andar que nosotros tenemos que estar en nuestro día a día, buscando de Él.
Hace unos días leía la biografía de uno de los grandes evangelistas del siglo XIX. Ahorita se me olvidó su nombre, pero era interesante porque él estudió en un conservatorio en Inglaterra y lo mandan de misiones hacia Georgia, en Estados Unidos. Entonces, cuando va en el barco, hay una tormenta increíble. Está a punto de naufragar el barco. Y después de que él había estado estudiando en una universidad para ser pastor, y después de que él había sido hijo de pastor, nieto de pastor, y había estado mucho tiempo, toda su vida en la iglesia, dice que hasta que estuvo viviendo esa situación fue cuando pudo reconocer el señorío de Dios en su vida. Entonces no depende de cuánto he estudiado, no depende de cuántos años me he congregado, no depende de si mis padres son o fueron o serán, ¿sí? O de mis abuelos. Depende de lo que está realmente en mi corazón, confesarlo realmente. Y eso únicamente lo podemos hacer cuando el Espíritu Santo nos lo ha revelado. Corintios nos dice que nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Y entonces cada uno de nosotros tenemos que entender que es un proceso para que realmente lo reconozcamos como nuestro Señor y Salvador. Y esto únicamente pasa cuando el Espíritu Santo ya está en nosotros. Cuando ya tenemos un conocimiento de Jesús en nuestra vida diaria por medio del estudio de su palabra, por medio de la oración y por medio de la convivencia con otros creyentes. Cuando nosotros podemos tener ese camino avanzado, es cuando en nuestro corazón realmente vamos a poder reconocer ese señorío de Dios en nuestra vida, reconocerlo como Dios, ¿sí? Creer en su evangelio, no creer únicamente en Dios como una persona o como un ser humano común y corriente que tenía cosas o buenas doctrinas o buenos pensamientos o buenas enseñanzas. Y eso es lo que nos hace que podamos ser parte de un grupo muy especial y de un grupo elegido para Él. Vamos a hablar de eso en este momento. Híjole, creo que ya se me acabó el café. Ok. Mateo 16:18 dice, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este versículo y esta parte de la Biblia es lo que yo les decía que cuando fue sacado de su contexto, ¿sí? Ha servido de un buen pretexto para hacer la piedra angular de la iglesia universal que se dice, ¿sí? O la iglesia más antigua, como le quieran llamarse. Pero si nosotros lo pudiéramos parafrasear sacando las palabras del griego, sería más o menos algo así, diría, tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y Petros no es lo mismo que Petra, ¿sí? Petros se refiere a una piedrecita suelta, a una pequeña piedra. Y Petra se refiere a una roca. Es un tipo de roca muy grande, muy fuerte y que nadie puede destruir. Y esto nos hace recordar también la parábola de la construcción de la casa, de la diferencia que hay entre construir en la roca y construir en la arena. Eso lo podemos ver en Mateo 7, ¿sí? Entonces, ahí se está refiriendo a un suelo que es totalmente fuerte, donde nosotros cuando construyamos, nada podrá destruirlo. Y la verdad, lo que Pedro confesó es la roca sólida sobre la que Jesús edificará su iglesia. Y esta edificación de la iglesia o esta construcción no sería sobre una persona en específico, en este caso Simón Pedro, sino sobre la confesión que él hizo.
sobre la confesión que Pedro hizo al reconocer a Jesús como el Mesías, como su Salvador, como su Señor. Ahí es donde se puede empezar a construir la iglesia. Y cuando usted, al igual que Pedro, y al igual que todas las personas en el mundo que han reconocido a partir del Pentecostés esta situación en su vida, usted, hermano, es parte de la iglesia de Cristo. Hasta ese entonces. Ojo, no es cuando usted firma una membresía, no es cuando usted asiste, no es cuando usted le dice, no, a ver, ahora y di esto. No, es cuando en su corazón usted reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, cuando usted está tan convencido que está dispuesto a entregarle su vida a Él. Y en ese momento es cuando usted se convierte en ese grupo selecto que es su iglesia. ¿Sí? Y no nos estamos refiriendo a la iglesia local reto, nos estamos refiriendo a la iglesia universal de todas las personas en todo el mundo, ¿sí? Que han reconocido ese señorío de Cristo en su vida. Pero ojo, tiene que ser con esa misma convicción que lo dijo Pedro. Todas esas personas se puede decir que han sido llamadas del mundo para que se separen del mundo y se consagren al Señor. Fíjese qué interesante. Somos personas que estamos en el mundo y que cuando el Espíritu Santo nos dice, sí, es cierto, ya lo entendiste, ya tu corazón ha entendido que Cristo es el Señor y el Salvador. Tú eres separado, eres parte de la iglesia en ese momento para ser separado completamente y empezar a consagrar tu vida a lo que Dios quiere que tú hagas y seas. Y esto no importa la época en la que fue, no importa si fue en el año 1500 o en el 2000 o en el 2005 o no importa, o el año pasado o el mes pasado. No importa el tiempo, no importa la nacionalidad, no importa si usted es colombiano, mexicano, americano, pocho o de lo que usted sea, no importa tampoco. No importa su sexo, no importa su estado civil y no importa la denominación de la iglesia local en la que usted se empieza a congregar. Yo no podría, y la palabra de Dios podría decir quién sí tiene la razón y quién no la tiene. ¿Sí? Si levantar las manos o no levantarlas equivale a que si soy salvo o no soy salvo, si bailo o no bailo, si brinco o no brinco. ¿Sí? Es lo que está en mi corazón, no importa absolutamente nada. Y cuando usted hace esa oración, hace ese reconocimiento por medio del Espíritu Santo, que Dios es Jesús, ¿sí? Entonces usted se convierte en una piedra viva, en un Petros, ¿sí? Y todos los Petros se empiezan a conjugar y encajan perfectamente en la edificación de la iglesia. ¿Cómo es esto? ¿Usted alguna vez jugó Tetris? Levante la mano el que haya jugado Tetris. Creo que hasta Lumba levantó la mano. ¿Sí? Todos creo que hemos jugado Tetris y siempre vamos acomodando los cuadritos, ¿no? Para poder hacer bloques. Bueno, pues de eso se trata. Usted y yo vamos a, cuando reconocemos a Cristo, el Espíritu Santo nos empieza a preparar, nos empieza a hacer esas piedras vivas, ¿sí? Que darán el soporte, el crecimiento y el desarrollo a la iglesia del Señor. Y no depende de nuestra denominación, no depende del edificio donde nos congreguemos. En este caso no tenemos edificio y nos seguimos congregando, ¿sí? No depende de eso. No depende ni de nuestra educación escolar, académica, ni de la edad que tengamos, ni de nuestro sexo. Cada uno de nosotros se convierte en esa piedra viva que sirve para ir edificando
a nuestros hermanos unos con otros hasta lograr lo que Dios quiere que sea la iglesia. Una iglesia perfecta y santa para su segunda venida. Pero cuando nosotros tenemos esa misma convicción que tenía Pedro del Señor, es cuando nos convertimos en esas piedras vivas. Ojo, no es cuando nos empezamos a congregar, no es cuando firmamos un papel, no es cuando hacemos algo, es cuando realmente reconocemos el señorío de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el propósito de hacer esas piedrecitas, esas piedras vivas y hacer una iglesia? Y ojo, no estamos hablando de que la iglesia es un edificio, ¿sí? De hecho, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea, y es un conjunto de personas que se reúnen para la adoración de Dios. ¿Sí? Para eso es una iglesia, una personas que se reúnen para hablar, para alabar, glorificar a Dios y para establecer el reino de Jesucristo en sus vidas y proclamar el evangelio a todo el mundo. Ese es el propósito de la iglesia. Glorificar a Dios, establecer el reino de Jesucristo en nuestras vidas y proclamar el evangelio a todo el mundo. Ahora, solitos no lo podemos hacer, ni en el momento que eso pasa en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo le ha revelado que Dios es, que Jesús es Dios y que es nuestro Señor y Salvador, y usted lo reconoce como su Mesías, es cuando empieza una transformación y un crecimiento dentro de usted. Empezamos a desarrollarnos hasta ser un creyente completo, ¿sí? Un creyente que toda su vida puede decir que está enfocada en servir a Cristo. Obvio, en el transcurso de ese camino, tenemos que aprender a alabar a Dios, a glorificar a Dios, reconocer todos los atributos del Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo. Y eso nos va a llevar algún tiempo en lo que lo podemos hacer, ¿sí? Y eso únicamente lo podemos hacer cuando empezamos a prepararnos. Tenemos que aprender a establecer el reino de Dios en nuestras vidas, en cada ámbito y en cada área de nuestras vidas. No únicamente los domingos, ¿sí? Los domingos del horario que sea nuestro servicio. Es establecerlo en todos los días, en todos los momentos, en cada cosa que nosotros hacemos. Que nosotros seamos padres de acuerdo a la palabra de Dios, que nosotros seamos hijos de acuerdo a la palabra de Dios, que nosotros seamos trabajadores de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es establecer el reino de Dios en cada área de nuestra vida. Y después de eso, estamos llamados a proclamar el evangelio a todas las personas que están alrededor de nosotros. Fíjese todo lo que tenemos, todo ese proceso que debemos de llevar. Y todo esto únicamente lo podemos desarrollar teniendo una vida en comunidad. Una vida con otros creyentes que también han reconocido ese mismo señorío en sus vidas. Otras piedrecitas que juntos podemos hacer un bloque completamente fuerte para resistir todo lo que está en nuestro alrededor y todo lo que vivimos en el mundo. En Mateo 16:18 continúa Jesús y le dice, y las puertas del Hades no podrán vencerle. Está hablando de la iglesia. Las puertas del Hades no podrán vencer a la iglesia. ¿Cómo lo podríamos entender más fácil? Pues a lo mejor con una declaración así que dijera Jesús, ¿no? Mi iglesia, porque ya está hablando de personas que lo han reconocido, ¿sí? No perecerán ante los asaltos de los poderes de las tinieblas. Qué interesante. La iglesia de Cristo no perecerá
ante los asaltos de los poderes de las tinieblas. Cuando cada uno de nosotros podemos desarrollar una verdadera comunión con Dios, como la que tenía Pedro, nosotros podemos estar seguros que nada podrá alejarnos de Dios. Recordemos que él había estado viviendo con él 2 años y medio. Recordemos que él lo había visto hacer todos los milagros, lo había visto predicar el evangelio, había estado en todas sus enseñanzas y había estado con una relación tan estrecha con él que él lo conocía perfectamente. Cuando nosotros podemos desarrollar esa comunión, es cuando nosotros vamos a poder derrotar a todos los poderes de las tinieblas. Ningún ataque del enemigo podrá ser alejarme de Dios. Nada que el mundo me ponga enfrente podrá hacerme alejar del Dios. Ni siquiera los instintos de mi carne van a poder separarme de Dios. Cuando cada uno de nosotros desarrolla esa comunión con Dios en sus vidas, somos capaces en ese momento de llegar a desafiar el dominio de Satanás en cada hora, en cada área de nuestras vidas. Hermano, tenemos que ser bien sinceros. Cada uno de nosotros somos atacados por el mundo, por Satanás y por nuestra carne todos los días, en todo momento, en toda circunstancia. Y es muy fácil que podamos caer. Y la pregunta el día de hoy sería, ¿se siente usted hoy capaz, hoy, se siente capaz de desafiar el dominio de Satanás en su vida? ¿Ha tenido esa relación tan cercana con Dios como la que tenía Pedro para poder resistir el ataque de nuestra carne, del mundo, del pecado? Debemos reconocer que desgraciadamente no todas las iglesias locales tienen el mismo nivel de pureza y santidad que pide Jesús. En esta declaración que hace Jesús, nos asegura de la inmortalidad de la iglesia. O sea que siempre va a haber alguien. Pero no nos dice que esa iglesia va a ser infalible. Ni siquiera nos advierte que puede haber una desaparición de la iglesia como organización. No nos lo garantiza. Es fácil caer en las tentaciones cuando no estamos agarrados de la mano de Dios. Recordemos que este mismo Pedro, que reconoció a Cristo como su Señor y Salvador y donde Jesús le dijo, bienaventurado eres, es el mismo Pedro que un tiempo después lo negó 3 veces y que regresó nuevamente a ser un pescador. El mismito, con el mismo conocimiento. Y es muy triste que desgraciadamente muchas iglesias locales y muchos de sus líderes caerán víctimas del ataque del enemigo. Caerán víctimas del pecado. Caerán víctimas de su carne. Y también es muy triste que muchas iglesias como organizaciones establecidas desaparecerán. Muchas. Todos los días se cierran iglesias.
Esto pasa porque es muy fácil olvidarnos de que nuestra lucha es diaria y en cada momento con el enemigo. No únicamente es los domingos, ni los viernes 13, ni los martes en la noche, ni los días de Halloween. Es todos los días, en cada momento y en cada lugar en donde usted esté. Aunque usted esté en su casa, aunque usted esté con su esposa y en su trabajo, aunque usted vaya al mercado, en cada lugar y en cada momento somos tentados para hacernos caer. ¿Y sabe qué? No dependemos de las cosas que ya habíamos realizado en el pasado. No depende si digo, oh, es que yo ya leí la Biblia 3 veces de tapa a tapa. No, no depende de eso. No depende ni siquiera que se fui a estudiar a determinado lugar o que si asistí a la DIME o si fui a Centro Mateo. No, no depende tampoco de eso. No depende de lo que hicieron nuestros padres. Tampoco. Y tampoco depende directamente de la oración que otra persona haya hecho por nosotros, que nos hayan impuesto las manos o que nos hayan levantado y cosas por el estilo. No, tampoco. No debemos olvidarnos que esa lucha que tenemos no es contra ningún hombre. Vivimos en un mundo caído donde tenemos que luchar todos los días contra nuestra carne, todos los días contra el mundo y todos los días contra el demonio. Imagínese que somos como esas personas que desgraciadamente han perdido la salud y tienen que tomar un medicamento todos los días. ¿Qué pasa cuando no se toman ese medicamento? Su salud rápidamente puede caer. Y no depende si se tomaron el medicamento ayer o la semana pasada. Es una lucha diaria contra la enfermedad. Los alcohólicos anónimos y los drogadictos también lo tienen así, tienen una lucha diaria contra una adicción. Todos los días de su vida tienen que reconocer que son adictos y que en un descuido, por pequeño que sea, pueden caer. Y es que es muy fácil creer en nuestra mente que con lo que ya hemos hecho, con lo que ya hemos alcanzado, seremos capaces de derrotar al enemigo. Es fácil en nuestra mente decir, no, pues hoy no hago el estudio de la Biblia. Tengo sueño. Juega México. No, pues hoy no tengo ganas de asistir a la oración. ¿Para qué? Pero aburrida. Cantan re feo. Ay, ¿para qué me voy a reunir hoy? No, hoy ganó el Checo Pérez, mejor me voy a ir a festejar que ganó. Y cada uno de nosotros podemos empezar a poner mil excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. Muchas veces creemos que no lo necesitamos. No, pues es que yo soy el anciano. ¿Cómo yo? Casi levito cuando camino. ¿Cómo voy a ser tentado por Dios? Digo, por el diablo. Yo no. Muchas veces nos creemos más capacitados que las personas que van a compartirnos y hay el ego, ¿no? ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué? Yo llevo 55 años aquí y él a los 5 años me quiere enseñar algo. ¿Cómo cree? El ego, ¿verdad? Y muchas veces nos engañamos con el clásico, no tengo tiempo. Ese es el engaño más grande que hay en nuestra vida.
el no tengo tiempo. ¿En verdad no tiene tiempo? ¿O simplemente su tiempo lo emplea en otras actividades? Sabemos que eso está. Y sabemos que cuando nosotros reconocemos realmente en nuestro corazón que Cristo es nuestro Señor, nosotros podemos empezar a hacer esas piedras vivas. Esas piedras vivas, perdón. Podemos ser parte de su iglesia. Y no me refiero a Campo Real, me refiero a su iglesia universal. ¿Sí? Pero también es importante entender que si yo no sigo luchando todos los días, no me voy a poder sostener yo solito. Esto no es del llanero solitario. Esto es de un trabajo en equipo y en comunidad. Un trabajo de todos para sostenernos a todos. No es un trabajo de dos que dicen que son el pastor y el copastor o el profeta o como le quieran llamar según su denominación. No, no es trabajo de ellos. Es un trabajo de todos y cada una de las personas que ha reconocido el señorío de Cristo en su vida y que está dispuesto a hacer algo para no caer en las tentaciones del enemigo. Y nosotros como iglesia, iglesia local, ahora sí, iglesia local Campo Real, a lo mejor hemos cometido la imprudencia en el no decirles a todos y enfrente en una prédica cómo podemos ayudarnos todos en común para hacer esto. Pero en realidad ya lo teníamos desde hace tiempo. Ya lo habíamos hablado, lo hemos estado trabajando, pero nunca les hemos dicho a todos qué es lo que tenemos que hacer para sostenernos entre todos, poder crecer y no poder ser víctimas del pecado en nuestra vida. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cuál es el plan que tiene tu iglesia local? ¿Sí? Y ese puede ser un error garrafal que tenemos nosotros. ¿Sí? Y tenemos que empezar con decirles que no es necesario que estés metido toda la semana en la iglesia, porque ni siquiera iglesia tenemos. ¿Eh? No es necesario eso. ¿Qué es lo que estamos sugiriendo como actividades que tenemos que tener cada uno de nosotros para no caer en las garras del pecado, en las garras de nuestra propia carne? ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Son 3 cosas, 3 actividades semanales que les sugerimos que las hagamos. La primera es que participemos en los servicios de adoración a Dios. Tenemos 2 servicios, el servicio dominical y el servicio de oración el jueves. Participa dentro de ellos. Duran alrededor de 1 hora. 1 hora. Agéndalo en tu servicio dominical y 1 hora en tu servicio de oración de los jueves. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos sugiriendo. Que ok, a lo mejor trabajas el domingo. Bueno, pues ok, yo puedo entender que trabajas el domingo y no te es posible faltar a trabajar porque a lo mejor tienes que dejar tu trabajo. ¿Sí? Bueno, pues tienes los jueves. Que los jueves ya salí de trabajar y salgo a las 8 de la noche. Bueno, pues está bien, a lo mejor el jueves no puedes, asiste el domingo. Lo ideal es que pudieras asistir a los 2, pero si no puedes por cualquier situación, asiste aunque sea a 1. ¿Sí? Pero agéndalo. No que haya otras cosas más importantes que hacer que estar asistiendo a esos servicios de adoración. Otra parte que te sugerimos es que participes en un grupo pequeño de estudio. Actualmente tenemos 2. La vida de Jesús 2 los martes y la vida de Jesús 3 los viernes. Y anteriormente había células de estudio los martes. ¿Sí? Y también hemos tenido estudios de finanzas los viernes. ¿Sí? Entonces, involúcrate en uno de ellos. Si no perteneces a alguno de ellos,
¿sí? Estamos revisando cómo hacer otro grupo, reunir entre 8 y 10 personas para poder empezar nuevamente el módulo 1 y que todas las personas podamos estar estudiando la palabra de Dios, que es la que nos va a fortalecer para resistir esos ataques del enemigo. Si no estás participando en alguno, te invitamos a que te sumes para participar. Y la tercera actividad es que te involucres en un ministerio. Involúcrate en un ministerio. Al principio, puedes participar en uno de los ministerios que ya existen o que deben de existir dentro de la iglesia. ¿Sí? Damas, varones, matrimonios, jóvenes, etc. Participa en los que estén. ¿Sí? Posteriormente, cuando ya hayamos crecido como personas, ¿sí? Seguramente abriremos otros para participar en un servicio a la comunidad. Participa en la entrega de despensas que lo teníamos y que desgraciadamente ya no lo hemos podido seguir haciendo. ¿Sí? Participa llevando tu ropa vieja al, bueno, no vieja, la ropa que ya no usas, ¿sí? Al ministerio de nuestra iglesia hermana, se me olvidó su nombre, Punta Norte o algo así se llama. Punto vida. Punto Vida, perdón, es que se me olvidó, nada me acuerdo del punto, ¿sí? Puedes participar de alguna manera así, ¿sí? Pero participa, involúcrate. Cuando nosotros nos involucramos en esas tres cosas, vamos a aprender tres cosas fundamentales y con las que tenemos que trabajar. Uno, por medio del estudio de su palabra, de su servicio de adoración, de su servicio por todos los servicios, vas a aprender a amar a Dios. Aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y eso no se aprende cuando tú solito lees la Biblia. Desgraciadamente, eso es conocimiento. Se aprende en comunidad. Vas a aprender a amar a tu comunidad así de imperfecta como somos. Vas a empezar a amar a cada uno de las personas que pertenecen a esta comunidad. Así como somos, con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros errores, pero con toda la gracia que Dios nos está derramando en cada momento. Y por último, vas a aprender a servirle al mundo. Y cuando tú aprendes a servirle al mundo, estás cumpliendo con los valores que Dios quiere que sea de la iglesia. Cuando tú haces eso, mi hermano, nada, absolutamente nada, podrá separarte del amor de Dios. Cuando tú lo aprendes a amar por sobre todas las cosas y lo conoces completamente. Cuando tú aprendes a amar a tu comunidad y cuando tú empiezas a servirle al mundo, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios. Romanos 8:35 al 39 dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligros, o en amenaza amenaza de muerte. Claro que no. A pesar de todas esas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni de la muerte, ni de la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios.
ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mi hermano, mi hermana, cuando nosotros nos alejamos de Dios, un solo día, en ese día podemos caer. En ese día se pueden sembrar 1000 ideas en nuestra mente y en nuestro corazón. Podemos ser tentados de diferentes maneras. Y la única manera de poder evitar eso es cuando estamos completamente agarrados de la mano del Señor. Cuando estamos agarrados de la mano unos con otros, sosteniéndonos como comunidad y como iglesia de personas que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Parte de las cosas que estamos llamados a hacer como iglesia es el participar en la Santa Cena o la Cena del Señor. El día de hoy vamos a participar en esa Santa Cena. Vamos a poner una alabanza para que cada uno de nosotros tenga el tiempo suficiente de acercar los elementos para esa Santa Cena, para ponernos a cuentas con Dios, para ponernos a cuentas con personas si están a nuestro alrededor, que nos podamos poner a cuentas con ellos. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano Héctor, por el mensaje de esta mañana. Voy a terminar la grabación y continuamos con el video en un momento.